Buen día, vamos a iniciar con la práctica número 2 de la unidad 3. Va a ser ingeniería inversa y evolución de un sistema. Esta práctica se divide en tres partes, una parte de escritorio, una parte web y la tercera parte va a ser de forma móvil. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es acceder a esta página de Java de Compilers. Esta página nos ayudará a pasar un archivo .class a uno.java. Podemos seleccionar el archivo, en este caso ya lo tengo, y nos va a upload and recopilar. Va a ser prácticamente subirlo y decompilarlo. Ya lo tengo, ya me lo generó anteriormente, por lo que con este archivo venta.java es el que vamos a estar trabajando para la práctica en cada parte de escritorio, mobile y web. Ahora vamos a iniciar con la primera parte de la práctica, que es copiar este código, o bueno, copiarlo y mandarlo a NetBeans, que va a ser la parte en donde vamos a usar la parte de escritorio. Ante esto, ya tenemos la clase ya creada, en donde podemos ver que tenemos los métodos correspondientes y necesarios para ir desarrollando la práctica. Estos métodos son para calcular el subtotal, bueno, funciones, aplicar descuento, calcular total, calcular IVA, descuento del cliente si es cliente frecuente y pues el método principal. En este caso tenemos una prueba para consola. Ya vimos que funciona porque nos manda lo necesario. Sin embargo, en este caso no lo vamos a usar. Nos vamos a enfocar en la parte de escritorio, pero en la parte de la interfaz gráfica. En la interfaz gráfica creamos la siguiente interfaz, en donde se va a ingresar el precio, la cantidad, el tipo de cliente que va a ser normal o frecuente y un botón para agregar el producto. Además, tenemos otro botón para calcular el precio y la cantidad de los productos para calcular el total de cuánto se va a costar todo lo que se quiera consumir. Como ejemplo, ante esto, lo que vamos a hacer es usar este botón de agregar para intentar, o bueno, que funcione, que obtenga el precio de tipo double del JTextFile 1, es decir, de este, y que obtenga la cantidad o el número de la cantidad que se quiere ingresar del producto, pero de tipo entero. Lo que vamos a hacer ahorita es inicializar una tabla con el objeto modelo y a esta tabla le vamos a añadir como objeto el precio y la cantidad que se hayan ingresado y guardado en las variables. Una vez hecho esto, por default vamos a limpiar los campos de textos y si en caso de que estos campos no estuvieran correctamente ingresados, o en este caso, por ejemplo, el campo 1 y el campo 2 estuvieran vacíos, vamos a crear un mensaje que indique que los campos están vacíos, ingrese datos correctamente. En dado caso de que no estén vacíos, pero tengan un valor diferente a los deseados, vamos a crear un mensaje que diga datos inválidos.
Ahora, para calcular, vamos a inicializar la clase venta. Esta clase venta es la que tenemos aquí con los métodos que ya estipulamos anteriormente. Esta clase venta va a inicializarse y va a obtener lo que es el modelo de la tabla como objeto. Se va a leer las tablas y además vamos a ingresar o se van a leer cada fila de la tabla y se va a obtener el precio dependiendo de la columna y el valor de la cantidad de acuerdo a su columna. Obteniendo estos valores se va a hacer que en la variable subtotal de tipo double se agregue lo que se obtenga de la función de calcular subtotal con los parámetros de precio y cantidad. Si aquí lo vemos, el subtotal va a ser calcular subtotal. Se pide el precio y la cantidad. Lo que se va a regresar es el precio por la cantidad, por lo que en este caso se le va a sumar al subtotal o guardar el valor de la multiplicación de precio por cantidad, es decir, si son 10 de precio por la cantidad de 4, va a ser 10 por 4, 40, y esos 40 se van a guardar en la variable. Vamos a inicializar algunas variables como el del cliente, que va a ser el que jale la información del combo box. Además, aquí vamos a iniciar unas variables que van a guardar el regreso del valor de cada función que queramos aplicar. En este caso, aplicar descuento, el descuento del cliente, aquí lo tenemos la función, el IVA y además el total. Una vez ya obtenido estos campos o estos variables o valores, lo que vamos a hacer es imprimir cada uno de estos en el JText Area que tenemos aquí abajo. En este cuadro blanco vamos a imprimir o mostrar todos los valores que se generaron de acuerdo a las funciones que utilizamos. Vamos a iniciar esta aplicación para ver cómo funcionan. En este caso vamos a usar las variables 77 y 44. El precio va a ser de 77 y el precio va a ser de 44. Le damos a agregar y podemos ver que se agregaron correctamente el precio y la cantidad del producto, ¿no? Si queremos ya calcular de una cuánto va a ser todo el precio de esto, lo que vamos a hacer es presionar el botón de calcular y ya nos da por default el subtotal, el descuento general y el IVA al que se le va a agregar. Podemos ver aquí que prácticamente esto es el subtotal, se le resta a esto, pero se le suma el IVA. Al final nos va a dar un total de 3.547 con punto 0.071999 centavos en un caso aplicado real. Ahora, como funcionalidades extras, yo la, yo le agregué el botón para limpiar campos. Es decir, si yo tengo aquí ya un número y aquí otro número y lo de la tabla más lo de acá, si yo le doy limpiar campos, miren lo que pasa. Se limpia todos los campos y se queda como inicialmente estaba. El otro botón es lo que hace va a ser eliminar filas. Si yo agrego varios productos
pero al final, por algún suceso, me equivoqué en este y lo repetí, por ejemplo, o fueron los mal ingresados los datos, lo que vamos a hacer es seleccionar la fila y le damos al botón. Esto va a hacer que se elimine solamente la fila que seleccionamos. En este caso, por ejemplo, estas dos no se eliminaron. Si yo quisiera que se eliminen, selecciono la de 77, le doy al botón y se eliminan. Ahora bien, anteriormente se le comentó que agregamos algunos mensajes que se van a mostrar si se ingresan algunos campos o datos incorrectos. En este caso, ¿qué pasa si los campos están vacíos y se le da el botón de agregar? Va a mostrar el mensaje de los campos están vacíos e ingrese los datos correctamente. Así salvaguardamos que no se ingresen datos aquí como datos basura o datos duplicados de forma errónea. También si le damos al de 44 y cantidad, pues datos inválidos. ¿Por qué? Porque no tenemos eso. Ahora bien, ¿qué pasa si ingresamos texto? Justamente nos va a aparecer otra vez el mensaje de datos inválidos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo números, pero se nos está agregando texto, por lo que no nos va a dejar hasta que ingresemos los valores numéricos correctamente. Lo calcula y podemos ver que lo calcula correctamente. Ahora esta es la parte de escritorio. Lo que hicimos aquí, tomando en cuenta lo de la clase venta, es que por default nos aparecen proyectos y aquí podemos ir creando los paquetes en donde se va a ir trabajando. Sin embargo, algo muy importante a mencionar es que para agregar el archivo de venta.java que descargamos desde la página web, es agregarlo desde el CRC, desde el main, en Java Venta. Java. Es muy importante mencionar esto porque al final esta clase es de la que se va a basar toda la práctica en general, por lo que es importante agregarla correctamente y que tanto la clase de venta como la parte gráfica, la interfaz gráfica de la ventana venta, estén en la misma carpeta o en el mismo paquete, de acuerdo a cómo ustedes lo consideren, ya que si por alguna razón uno de estos está en otro paquete, es posible comunicarlos, sí, pero les puede causar problemas si son principiantes o no saben qué aspectos tomar para que se comuniquen correctamente y se importe de una parte a la otra y obtenga las funciones y métodos correspondientes. Ahora vamos a pasar a la parte web. Esta parte web lo desarrollé en Visual Studio Code. Aquí creamos el primer archivo que se va a llamar index.jsp. Antes de mencionar todo lo del archivo, vamos a declarar algunas cosas antes. Lo primero que hicimos fue descargar Apache Tomcat, en este caso versión 11, ya que es la que se adapta mejor con la versión de Java y NetBeans que tenemos actualmente. Una vez descargado e indicado correctamente los lugares, que es muy importante mencionar, que hay que declarar que se instale en la carpeta que va a hacer su instalación en la versión de Java del JDK que tengamos. En este caso la mía es la versión 25, entonces declaramos que se guarde o que obtenga los datos de esa carpeta. Ahora bien, si inicializamos esta
este link, podemos ver que nos va a dar por default el home de Tomcat que acabamos de descargar. Esto es muy importante ya que si nos manda algún error como de no se encontró esta página o no se puede acceder a la dirección que le estemos indicando, es porque la instalación no está correctamente aplicada al sistema, por lo que va a dar errores. Sin embargo, si nos aparece este home, ya con eso tenemos instalado correctamente Tomcat y ya con eso podemos iniciar a trabajar. Ahora bien, aunque ya lo tenemos instalado, es muy importante declarar que este se guarda en archivos del programa, en la carpeta Apache Software Foundation, y aquí nos aparece la carpeta de Tomcat. Si es la primera vez que lo instalamos, nos va a decir o solicitar que le accedamos de forma de administrador. Le van a dar a aceptar y no va a haber problema. Una vez entrando a la carpeta, tenemos que identificar la carpeta que se llame Web Apps, que es en donde vamos a guardar todas de la aplicación que vamos a inicializar ahorita para lo de venta. Entramos a la carpeta y creamos una carpeta que se va a llamar Market. Ya existen estas tres carpetas. Nosotros solamente vamos a crear Market. Esto para acceder a la raíz de Tom. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es crear dos archivos principales que van a ser index.jsp y resultado.jsp. ¿Qué van a hacer esos archivos? El primero va a ser un formulario en donde ingresemos el tipo de cliente y nos muestre todo el formulario que anteriormente vimos con desktop. Bien lo podemos ver aquí. Mini Market, el precio, la cantidad y el tipo de cliente. Y aquí le vamos a dar a calcular. Ahora bien, en este caso lo que hicimos es crear usar código HTML con unión a CSS para agregarle algunos estilos. Una disculpa, vamos a abrir OpenFile. De hecho, creamos una carpeta de CS para agregarle los estilos y ya con eso podamos mejorar aún el, el formulario. Este solo va a obtener los datos y los va a mandar en forma de acción al archivo resultado.jsp para que los obtenga y los analice y realice las operaciones que sean necesarias. Aquí tenemos el archivo de resultado.jsp en donde va a obtener el precio, la cantidad y el tiempo de cliente, que son los datos que pedimos o solicitamos en el formulario. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es solamente ingresar o a estipular que los valores no sean iguales o menores a ceros, o que el cliente no sea null o esté vacío. Esto solo para que chequemos si los valores ingresados son válidos o erróneos o que estén mal colocados. Ahora, es muy importante declarar que a la vez en que creamos esto, crearemos una carpeta que se llame WebInc. Esta carpeta va a guardar la clase Java que descargamos anteriormente o también la que usamos en NetBeans. Cualquiera de las dos es válida y en general funcionan.
Lo importante es declarar que estén en la carpeta correspondiente a la que pertenezca la clase. Si no, va a marcar algunos errores y esto a su vez, por ejemplo, en este caso, no lo puedo abrir porque es de objeto binario, pero pues no importa, sabemos que ahí está. Si lo ingresamos correctamente en la forma en la que debe de ir en la raíz, podremos obtener la clase y utilizarla. Si vemos aquí justamente en Files, en Venta, justamente tenemos estos dos que son los que en los que nos basamos. O aquí en Clases podemos ver que justamente es esta carpeta. Obtuvimos esta carpeta de venta en la carpeta Target en la pestaña Files. Una vez checado esto, copiamos la carpeta y solamente la pegamos en la carpeta Clases. Ya con eso vamos a tener el funcionamiento correctamente y solo vamos a usar el archivo de venta.class. Son importantes los demás ya que no los vamos a utilizar. Ahora, regresando al código, lo que vamos a hacer es justamente a llamar a esa clase y inicializarla con un objeto. Vamos a declarar otra vez algunas variables que van a guardar en los valores de las funciones a las que vamos a llamar, las que vimos anteriormente. Una vez hecho esto y obtenido los valores, lo que vamos a hacer solamente es mostrarlos en pantalla. Esto es muy importante ya que no solamente hay que obtenerlos sino también mostrarlos y que estos sean los datos correctos. Ahora podemos ver que en dado caso de que no se ingresen los datos correctamente, pues a ver, ingresa valores válidos. Ahora, aquí solo agregamos algunas funciones o estilos que vamos a agregar en las páginas, en estas dos páginas, y que reutilizamos. Realmente no es mucho, solamente son algunas funciones como de colores, algunos bordes, cursores, en general solamente para ver el funcionamiento. Ahora bien, vamos a checar la prueba de su funcionamiento y que ambas aplicaciones den el mismo resultado. Vamos a ingresar otra vez 77, cantidad 44, y aquí vamos a inicializar que sea normal. Aquí tenemos el formulario y justamente tenemos dos puntos a mencionar aquí. Así como en el anterior formulario mostramos que no se podían ingresar valores, valores de letras, aquí como lo hacemos por medio de este input. Con este input de tipo número, así evitamos que nosotros ingresemos letras o caracteres que no sean numéricos. Cualquier número lo lee, pero cualquier letra no lo hace. Incluso si aquí lo hacemos, como es del tipo double, va a leer decimal. Además, si no agregamos nada y le damos calcular, va a pedir que completemos los campos antes. Ahora bien, regresando al ejemplo, vamos a ingresar los mismos números que antes. Le damos calcular y nos muestra este resultado. Aquí podemos ver que nos dio esto. Vamos a comprobarlo con la anterior aplicación. Ahora,
podemos ver que en el subtotal nos dio 3.388 en ambas partes, tanto en la parte web como en la parte de escritorio. En el descuento es 338, 338.8, correcto, son iguales. En la parte de cliente vemos que no tiene ningún descuento y queda en ceros. A su vez, en la parte de iOS 487 y vemos que son los mismos valores. Incluso el total es el mismo y como usamos las mismas variables, nos da el mismo rango de números. Con esto podemos ver que el funcionamiento de ambas partes ya están completadas y funcionan correctamente. Todo esto debido a que se basan en el mismo archivo .class. Este archivo .class es muy importante. ¿Por qué? Porque a la empresa a la que estamos trabajando o, o reparándoles los sistemas, solamente tenía el archivo .class y el código fuente se había borrado o eliminado. Ahora podemos ver que con solo este archivo .class y con los métodos correspondientes, podemos hacer que funcione correctamente todo y solo vamos a crear la interfaz gráfica. Ahora, la última parte a la que vamos a hacer mención es a la parte de mobile o móvil, que se refiere a la parte de teléfonos celulares. Para ello, instalamos Android Studio Panda, la versión 2. Aquí en este caso podemos crear un nuevo proyecto. En este caso de abrir. Nuevo proyecto. Vamos a solicitar o a indicar que sea Empty Views Activity. Next. El nombre de la aplicación, que en este caso pusimos Mini Market. Y aquí es muy importante mencionar algo. Aquí por default, si es la primera vez que lo usas, te va a dar Kotlin. Lo importante es que lo cambies a Java. Así como aquí es muy importante que se mantenga en API 24 para que se comunique con la mayor cantidad de teléfonos posibles en su versión Android. Y una vez terminado eso, le damos Finish y nos va a crear el proyecto. Aquí ya lo tenemos. Este es nuestro proyecto y se llama Minimarket App 2. Aquí en App podemos ver qué es lo que tenemos actualmente, además de algunos componentes que son necesarios para poder inicializar todo este proceso. Aquí es muy importante declarar antes de iniciar con lo del código que a su vez también vamos a importar la clase venta.class. Esto como lo hacemos, pero por medio de movernos a Project Files, así como lo hicimos en NetBeans, que nos movimos a Files, lo mismo vamos a hacer en este caso. ¿Cómo vamos a acceder? Es por medio de la carpeta app en CRC main res. También vamos a acceder aquí a la parte de, bueno, disculpa, era aquí en app, CRC, main, Java, y podemos ver aquí que está .com, example, minimarket app 2, que es la carpeta que estamos usando el proyecto. Y aquí vamos a crear un paquete. Esto lo hacemos presionando con clic derecho o dos veces. New. Primero damos a Package. Aquí en este caso
nos da este recuadrito. Solo vamos a escribir el nombre que vamos a agregar. En este caso sería venta, pero como ya lo tenemos, que justamente nos indica aquí el mensaje, pues no lo vamos a hacer. Una vez iniciado con la carpeta venta, lo que vamos a hacer otra vez es acceder a la misma, a la misma pestaña, pero ahora vamos a ir con el Java Class. Y aquí, como podemos ver aquí, le pusimos el nombre de venta. Porque es muy importante declarar estos nombres correctamente. ¿Por qué? Porque si le damos algún nombre que no sea el correcto o del que no se base la clase, esto nos va a dar errores al querer sustraer las funciones o métodos que queramos utilizar. Aquí vemos que no importa en este caso y ya tenemos la función. Disculpen la clase. Esto lo tenemos con los métodos y funciones que teníamos anteriormente. Aquí podemos ver que tenemos el descuento, calcular IVA, calcular total y no funciona. Ahora, por default nos dan estos dos archivos. Este es el archivo principal del que se va a basar su funcionamiento de la aplicación que queramos inicializar. Pero esta va a ser la parte visual que se va a mostrar de la aplicación. Es muy importante aclarar que en este caso vamos a ingresar o lo podemos configurar el diseño no solo de forma gráfica, que le podemos aquí dar en palette y agregarle los componentes, sino también que lo podemos hacer por medio de código. Aquí en estas opciones del menú podemos ver la combinación, solo visual, combinación o solo texto. Aquí podemos agregarle algunas opciones para que se vaya configurando de acuerdo a la necesidad que tengamos. Por ejemplo, tenemos el Text View para editar texto dos veces, que es para uno para el de precio, que aquí lo tenemos, y yo creo es para el de cantidad. El spinner, que es el spinner, es para la versión de cliente, indicar qué cliente somos. Agregar el botón, que va a ser para el botón de calcular. Y después el de resultados. Aquí tiene algunos estilos que se le agrega para que se le dé mayor presentación. Aquí vamos a obtener los valores. Por ejemplo, aquí tenemos el de precio, el de cantidad y el de cliente y los vamos a obtener de acuerdo a su parte visual correspondiente. Aquí es para asignación de tipo de cliente y a su vez estos son para identificar los botones. Con esta adaptación de botones ya podemos inicializar las acciones que nosotros vamos a requerir. Por ejemplo, para calcular, para la acción del botón calcular, declaramos un método principal para cuando se hace clic en él. Primero vamos a validar que los campos no estén vacíos. Si no lo están, va a guardar los valores que se le ingresen y se va a identificar que esos valores no sean menores a cero o iguales a cero. Después se va a obtener qué tipo de cliente es. Y por último, vamos a llamar otra vez a la clase venta. Sin embargo, es muy importante declarar aquí algunas cosas. Aquí es importante declarar algunos componentes como
justamente este. Este es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque aquí estamos importando a la clase venta del paquete venta en la carpeta minimarket 2, que es lo que podemos ver aquí. Esa es la clase en la carpeta venta, minimarket 2, example, que aquí vemos, y la carpeta com, que es la última terminación. Es muy importante declarar esto porque es de donde vamos a obtener las funciones y los métodos que vayamos a usar. Aquí, por ejemplo, usamos lo del button, edit text, spinner, text view, solo para algunas cosas de obtención de datos. Ya una vez inicializada la clase, lo que vamos a hacer es declarar algunas variables que van a usarse para obtener el resultado de las funciones. Ya una vez procesado estos campos, lo único que vamos a hacer es mostrar el resultado. Ese resultado se va a guardar en un texto y a su vez también se le puede indicar en la consola cómo fue todo este proceso. Vamos a inicializar el, la aplicación. Justamente como lo tenemos aquí, ya es como nos lo debe de aparecer en el teléfono que tenemos a la derecha como simulador. Este proceso mayormente sí tarda un tiempo porque hay que inicializar el proyecto y declarar algunos componentes de que se están inicializando. Una vez iniciado, ya nos va a abrir aquí la aplicación correspondiente. Aquí en precio vamos a indicarle otra vez 77 y en cantidad 44. Aquí le indicamos que somos normal y le damos a calcular. Como podemos ver, justamente como en las anteriores, el número es el mismo. Ok, aquí podemos ver que en ambas o en las tres aplicaciones, tanto de escritorio como la parte web como de la parte de celular, vemos que ya funcionan correctamente las tres aplicaciones y si ingresamos el mismo valor, vemos que al calcular nos dan el mismo resultado que es 35, 37, 35, 37 y 35, 37. Podemos ver que el descuento es el mismo número en los tres, el descuento del cliente es cero y el IVA es 487 en las tres aplicaciones. Esto es muy importante a declarar porque, como se mencionó anteriormente, solamente teníamos el archivo de venta class, venta.class. A partir de este archivo, de este único archivo, nosotros lo que hicimos fue crear las aplicaciones con la interfaz que queríamos
y agregarle algunas cosas para que se vea presentable. Sin embargo, aunque la interfaz pudiera ser diferente en las CREs, el funcionamiento base, que es la clase, en las CREs es la misma. Son las mismas funciones, los mismos métodos, el mismo archivo, ya que al final en todas, tanto en NetBeans como en la parte de escritorio, podemos ver que son las mismas funciones y se están obteniendo de la misma forma a la vez. Si vemos al final, como es el mismo lenguaje, funciona para todas de forma universal. Ahora bien, ya teniendo en cuenta de que las tres indican el mismo valor, aquí podemos mostrar otros números para ver cómo funciona. Vamos aquí a indicar 10, 50 para ver qué nos indica. Aquí vamos a cambiarle a 10, 50 y vamos a calcular. Y a la parte de NetBeans podemos darle 10, 50, agregar, calcular. Y podemos ver que en las tres justamente nos da el mismo total, el mismo número. Entonces las tres tienen el mismo funcionamiento base, aunque en interfaz sean diferentes visualmente, pero al final tienen casi los mismos componentes. Esto sería todo. Muchas gracias.